Suscríbete a La Panterita. Producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. Ajuste físico. Luis Fariña ya tuvo el alta médico y se pone a punto para quedar a disposición de Chiqui, que tiene todo en orden para repetir el equipo. ¿Y Jota? ¡Retorno! Ale Silva está listo para retomar su puesto en el 11 franqueado, que prepara otras modificaciones para medir a Sol de América. ¿Y Chipi? La guinda. Guaraní sigue disfrutando de la cima mientras espera la convocatoria de Florentín a la albirroja para completar el buen ambiente de la toldería. ¡Ah, qué cacique! Exótico. Aparece un nuevo nombre en la Copa Paraguay. 1000 Palos de Nueva Toledo, que mide hoy al 12 de octubre, mientras Cristóbal Colón juega ante Pinoza. ¡Bombazo! El movimiento de fichajes en Europa habla de un acuerdo del Manchester City con Cristiano Ronaldo para los penales. Montserrat González, en charla con Unión FC, explicó que las lesiones fueron determinantes para tomar la decisión de dejar la práctica profesional de tenis. La verdad que yo vengo sufriendo con varias lesiones ya a lo largo de mi carrera desde el 2016. El 2015-2016 fueron años muy importantes para mí, fue donde empecé a jugar a un nivel mucho más alto. Estuve en los Grand Slam, que me tocó jugar US Open, Australian Open, Wimbledon, Roland Garros, y fue donde yo empecé a resentir un poco. Luego me recuperé, estuve 150, 180 del mundo, me mantuve mucho en ese ranking. Final de 2018 fue donde tuve una lesión en la cadera que sí fue así un poco detonante, digamos. Me mantuvo por más tiempo fuera de las canchas. Cada 4 meses me tenía que infiltrar para poder jugar, para poder competir. Es más, en los Panamericanos de Lima 2019, donde ganamos la medalla de plata con Berto, yo me fui a jugar con media cadera. Un mes antes yo ni siquiera podía caminar ni sentarme por 10 minutos, ¿verdad? Y eso son cosas que de repente la gente no sabe y tampoco tiene por qué saber, ¿verdad? Llegar a los Celesur 2022 era una posibilidad, pero las lesiones y el factor económico jugaron en contra. Todos saben que el tenis es un deporte muy costoso, difícil de sobrellevar si uno no tiene el apoyo completo, y a lo que yo aspiraba, a lo que yo quería llegar, que era estar entre las top 100, seguir compitiendo a un nivel alto por Paraguay, no me cerraban los números, no me cerraban muchas cosas, era muy complicado, ¿verdad? Y como yo me puse a analizar para competir Asunción 2022 y alargar un poco más nomás y hacer ese esfuerzo, no valía tanto la pena, ¿verdad? Yo ya jugué mucho por Paraguay, ya di mucho, creo que sufrir por eso y pasar mal y estar así, no sé si era lo correcto, ¿verdad? No es lo que yo quiero ahora mismo. Monse fue a vivir a España años atrás para continuar su carrera tenística. No todos los momentos fueron gratos. Yo estoy viviendo afuera, eso fue también una decisión muy importante dentro de mi vida, ¿verdad? Irme a vivir a España para seguir mis sueños y para poder evolucionar en lo que es la carrera tenística. Me fui a vivir allá, vivía en una piecita prácticamente, me iba y entrenaba y de ahí salía a los torneos para poder competir y bueno, cuando me llamé Paraguay me iba a competir por Paraguay, ¿verdad? O sea, son cosas y sacrificios que uno hace. Prácticamente 2 años enteros no le vi a mi mamá, a mi familia. Muchas veces el dinero tampoco alcanzaba y uno tenía que seguir luchando y ganando partidos. Por ejemplo, yo sabía que si no ganaba el partido, al día siguiente no tenía que salirme de mis gastos porque si no, no iba a alcanzar la semana, ¿verdad?
Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia del R800. Comenzamos esta programación para hablar de deportes, mucho que contarles. Hay muchísimas novedades en el ámbito local e internacional, así que estábamos barajando ideas con el señor Sostoa, el productor de nuestro programa, para ver si por dónde comenzábamos esta jornada realmente espectacular. Están los podadores de árboles. De repente aparecen, el otro día apareció una señora, salió sus palmeras hermosas, cortaron casi de raíz y se quedaron así con la boca abierta, no sabían qué hacer, no sabían cómo denunciar, se plaguearon 3.000 horas y no pasó absolutamente nada. Eso está pasando cerca de la casa de Chipivera. Cortaron árboles, echaron todo lo que había, cortaron, hicieron, ¿cómo se dice? Hicieron masa por uno de los cables. Chipi no puede salir ni no puede entrar de su casa, y lo peor que puede existir es, se quemó el biciculero donde estaban las provisiones que íbamos a utilizar este fin de semana. Así que entonces está en eso el querido Chipi. Esperemos ahí con ya la gente, toda la calle, con abogados, todo, a ver si va a denunciar. Pero ya la firma encargada de los salvajes, estos que no saben ni cómo cortar un árbol, dice que se va a hacer cargo de la situación. Esperemos que así sea. Jota, ¿cómo estás, Jota? Muy buenos días, Nico. Y mal con esa noticia, Nico, porque soy uno de los que se plaguea de la manera en que podan los árboles. Yo tengo jardín y me gusta mucho cuidar, y es todo muy teórico para hacer el día que tenés que podar, cortar, para cuidar a la plantita, ¿verdad? Y uno ve que los árboles se cortan priorizando el cable. Puede ser que todos los árboles se caen cuando llueve. Le dejan rengo. Si tenés 2 piernas, te cortan una pierna. Lógicamente se va a caer para un lado, ¿verdad? Y como recién decía, los podadores me parece como que no son capacitados, o lo más importante, el cable. Totalmente. Le lastiman a los árboles, a las plantas. No sé si vieron la publicación, en el desierto de Sahara aparecieron más de 1 millón de árboles. Noticia en el mundo, no sé si es falso tampoco, pero yo miré, por lo menos en todos lados está. Nunca existió algo así. Entonces se cuida, es cierto, no hay cable ahí, pero hay que buscar la solución de qué hacer con los cables y no romper todos los árboles. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico, buen día, cordiales saludos para todos. Me preocupa el bicicooler. Sí, totalmente. Eso es lo que me preocupa, por encima de los cables, los árboles y compañía. No, una broma. Seis elementos por ahí se quemaron en la casa de Chipi, pero yo me quedé con el bicicooler. Sí, después ya no me acuerdo más. Pero el bicicooler tiene una de isopor grande con hielo y solucionamos el problema. Eso que sí. No sea que... Eso sí. Así estamos. Bueno, se está reuniendo la dirigencia del fútbol en estos momentos en la Asociación Paraguaya de Fútbol para tratar el tema de distribución y cantidad de aficionados para la vuelta a los estadios. Olimpia ya planteó que quiere cierta cantidad, 4.500 aficionados, pero no encaja eso dentro del porcentaje que nos decían ayer. Entonces está el famoso tira y afloja, a ver si cómo queda en relación al Olimpia, y seguramente a partir de ahí van a haber otros clubes que van a solicitar más también. Si le da él, me tenés que dar a mí, famoso. Entonces esa es la discusión en estos momentos. Esperemos que se nomine un ¿cómo se llama? Un vocero, para que podamos tener después la información como ayer reclamado justamente. Pero ese números, es uno, Nico, de los temas ahora. Señor, vos tenías los números, 20% de preferencia, 20% de... Sí. ¿Y los números cuadran con lo que pide Olimpia? No. ¿Y por qué pide más de lo que se dice? Sí, ese es el tema. ¿Olimpia se basa en qué? En que supuestamente es el 20% de ese estadio, pero ¿cuánto es 20% de 4.500? Ahí me perdí. Y es 45 por 2, 900 personas. Pero la capacidad de Olimpia, ¿cuánto es? 22.000 creo que. Sí. No, 4.500 dijo él. El 20% de 4.500 es 900 personas. No, tenemos que calcular... No, de la capacidad total. Bueno, pero de 4.500 es 900. Total. Y eso, después hay que saber cuánto tiene, de cuánto entonces, ¿cuál es el número principal? Creo que es 22.000 o 23.000 la capacidad del estadio Manuel Ferreira. Bueno, 22.000, entonces el 20% es 4.400. 4.400, 100 personas más. Sí. No, pero no se hace así, pues, la distribución.
de acuerdo a lo que ayer nos dijeron. Tiene que ser 20% de gradería norte, 20% de sur. Siempre es 20%, Nico. La repartición del 4.400 Claro, nomás, otra. En un lado se va a 200, Claro. en otro lado 4.000, en otro lado cierto, se va a 3.000. cierto. No Sí. sé, pero el total es el 20% del estadio, que es de 22.000, es 4.400. ¿Cómo se reparte? Ya es otro porcentaje por la cantidad por sector. Eso es. Pero ese es uno de los temas entonces que hace al tratamiento de la reunión que se está llevando a cabo en estos momentos en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Todavía no se dijo que vamos a tener ya aficionados el fin de semana. Depende de ese acuerdo. Pero están todos los estamentos que van a definir esta situación y ojalá Sí. que ya se dé, ¿no? Claro, ojalá. Y a eso era lo que hablábamos ayer, que esta es una situación límite pandémica y es una solución, entonces vamos a estar en eso. Pero es lo que normalmente no sucede. El partido se va a jugar entre viernes y domingo y todavía no, el que se va a ir a la cancha no sabe si se va a ir. ¿Verdad? Esa programación por lo menos de 15 días es lo que necesita también la gente para poder agarrar como un evento que no sea puramente de fanatismo, sino que también un evento para ir a distraerse. Entonces vos programás irte. Así mismo es. Y la fecha ya comienza mañana, Fede, ¿no? No, el sábado. El sábado. El Ahora sábado. fútbol el sábado, 2 partidos, 2 el domingo y 1 el lunes. Uno el lunes. Así que tenemos tiempo aún. Ujú. Tenemos tiempo para conocer esta información y esta información oficial que es muy importante para todos. Hay mucha gente que está expectante a esta Sí. resolución, cuáles son los pasos a seguir para que el público pueda ingresar. Yo particularmente creo que a esta altura, sabiendo que en varias entrevistas el mismo doctor Brustein decía que esto estaba muy cerca, a mí me parece que a esta altura ya se debería haber tenido un panorama, por lo menos en un 90%, y cerrar Sí. simplemente los detalles, ¿verdad? O sea, desde el momento en el que el gobierno lanza el decreto, eso si no me equivoco fue el martes, ya el miércoles APF hubiese hecho un comunicado ya con todos los pasos a seguir para que el público retorne a las canchas, ¿verdad? Pero bueno, ya está, no se hizo eso. Espero que hoy ya se tenga un panorama definido y a partir de eso el público pueda retornar a los estadios. Exactamente. Dentro de todas las informaciones locales e internacionales que involucran al paraguayo, se da un hecho que pocas veces se está dando para con nuestros profesionales JFD, la contratación de Gustavo Florentín por el Sport Recife, Muy bueno. equipo de la división primera del fútbol de Brasil. Está en la posición 18 de 20 equipos y juega con el último este fin de semana. Ya puede salir de la posición del descenso siempre que gane y que el que está por encima a un punto de este equipo no consiga el triunfo, por ejemplo, y ya va a salir de la posición fea, por decir de alguna manera. Hemos hablado con Gustavo Florentín en privado y dijo que él no puede hablar al aire hasta tanto la comisión directiva haga el anuncio oficial de su vinculación y que el acuerdo comprende su continuidad más allá de que su equipo pierda la categoría. ¿Cómo pasó Entonces, con Gustavo? ¿cómo pasó con Gustavo Morini? Sí. Que es puntero hoy en día en la Serie B del fútbol brasileño. Sí, sí, porque ellos trabajan mucho en esos proyectos. El viernes a la noche tienen que estar allá, creo. O sea, muy difícil que dirija el fin de semana. Sábado juega su Pero equipo. ya van a trabajar para la siguiente semana y se va a oficializar una vez de que lleguen. Pero van al fútbol, me parece que está sacando una gran diferencia en América, ¿verdad? Y eso es muy bueno porque van a ir a trabajar en una liga muy competitiva. Regis Márquez, ¿cómo estás, Regis? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, saludos a todos. Bien, Regis, ¿vos cómo andás? Bien, tranquilo. Estamos hablando de Gustavo Florentín y estábamos diciendo que es muy difícil que se dé la presencia de dos técnicos paraguayos en ligas tan competitivas y que siempre cuidaron que sean técnicos brasileños los que dirijan ahí, salvo raras excepciones. Es cierto que Gustavo Morínigo está en el ascenso y Florentín va a un equipo de primera, ¿verdad? Qué bueno eso, gracias a las gestiones, obviamente que también vos hacés gracias a los contactos que tenés por ahí, Regis, ¿no? Sí, así mismo, o Morínigo chegou já também, não? Óbvio que o equipo já estava
casi descendido, pero también estaba Serie A. E feliz porque era um projeto quando de jogar com o Florentino, com o Morínigo, e algo que parecia impossível e logro conseguir, não? Dois diretores técnicos em uma liga como a brasileira, bastante elenco de Sudamérica, e creio que não há dois diretores técnicos trabalhando em paraguaios trabajando en Paraguay. Sí. Y estábamos diciendo, no tenemos los datos y queremos confirmar contigo que por más que pierda la categoría, creo que el club garantiza la continuidad de Florentini y su equipo técnico para la temporada próxima, ¿no? Não, é uma opção de renovação, não? Para o ano que vem. Pero óbvio que os resultados, como que não teremos nem segurança que deu mesmo. Então, se há uma opção para o ano que vem, pero óbvio que depende do resultado. Claro, trabajar con director técnico, vos nunca asegura su comisión. Todo el contrato. Sí, Regis, ¿cómo está? JJ Gómez te saluda. Bien, primero, no sé si cabe la palabra felicidades, ¿verdad? Pero trabajar para conseguir esa posibilidad para nuestros profesionales afuera es muy importante, y más en el fútbol. Recién decía que está sacando una ventaja importante, que es lo más parecido al fútbol europeo que tenemos en Sudamérica, y ir a trabajar ahí realmente va a ser un gran aprendizaje y una gran experiencia para nuestros entrenadores. ¿No puede hablar un poquitito del plantel que maneja Recife? ¿Sabes si es un plantel de chicos jóvenes, hay gente grande? ¿Cuál es la manera de juego que tiene? ¿Qué trabajo tiene que hacer Gustavo allá? El trabajo principal es... Pero un plantel de gente más... Thiago Neves, que está en Cruzeiro, está ali o bicampeão de Copa de Brasil. Hay André, delantero de Corinthians, de Santos, na época de Neymar. Hay um plantel interessante, não? Óbvio, em Brasil é muito complicado o futebol, por isso o Cruzeiro, Pato, Botafogo. Pero bueno, hay que sacar los resultados y la parte de esquema táctico, eso prefiero mucho porque no es lo mío. Gustavo llega mañana, llega el viernes, y ¿vos crees que ya va a poder dirigir ante Chapecoense o todavía no? No, porque no estará su vista de trabajo, pero sí va a mirar el partido, ya está estudiando el plan todo y va a estar con su comisión técnica de cerca. Para vos, que conocés el medio, ¿es sorpresa lo que está haciendo Gustavo Morínigo y su equipo técnico con su equipo liderando la Serie B o no? Yo tengo mi teoría con los directores técnicos paraguayos, ¿okay? Mi teoría es que cuando quieren trabajar de verdad son muy buenos, porque imagínate que vos no podés competir con equipo brasileño y no sos buen tácticamente, ¿no? O sea, porque sabemos que en Brasil el nivel de jugadores es distinto. Entonces el paraguayo, el argentino, el boliviano, el otro país, tiene que tener un plus, que sí, tácticamente son muy buenos, ¿no? Para que pueda competir con equipos brasileños. Y a mí me parece que los directores técnicos que trabajan y quieren crecer son muy buenos los paraguayos. Infelizmente la mayoría elige o empresário para tirar jogadores de inferiores, para ter uma propinita acá, pero los que querem salir adelante e fazem um projeto interessante, sí puede triunfar afuera. Exactamente. Regi, aprovechando tu tiempo, ¿qué novedad hay del Pollo Recalde? ¿Él está para salir de Olimpia? Y tenemos dos propuestas, una de Brasil, una de Chile, y estamos tratando de... ¿Es para ahora mismo? Sí, para ahora. Para ahora. El libro de pases obviamente que está abierto en Brasil. Sí, cierra en 5 días, pero Chile recién abrió ahora, entonces tenemos tiempo. Regis, ¿existió la posibilidad de traer a un técnico a Olimpia tras la salida de Orteman? No.
en su momento ya estaba cerrado, o sea, faltaba la firma y al final no se pudo, até por crise econômica. Foi Cuca, ¿no? Cuca, así cuando sale... me olvidé el nombre. Gorosito. No, Garnero. que está en libertad. Garnero. Garnero. Garnero, cuando sale Garnero. Aí sí teríamos já todo arreglado com o Cuca, pero depois Bruno te pensou mejor e por los montos todo preferiu não traerlo, ¿no? E aí pela o vice-campeonato de Libertadores e hoje está en Atlético Mineiro haciendo un muy buen torneo. Regis, ¿por qué dejaron de venir entrenadores brasileros a Paraguay? A nosotros nos fue muy bien con Carpegiani, obviamente, también con Valdir Espinosa, que dejaron escuela, pero de un tiempo a esta parte tenemos mayormente argentinos y uruguayos, que lo tuvimos históricamente, pero los brasileros dejaron de venir. ¿Hay algún tema por el tema del lenguaje o es meramente por lo económico? Pero es como que se cortó ese mercado. No, yo creo que más por la parte económica y porque yo creo que después que hizo un trabajo bueno Tata Martino, ahí todos piensan que todos los argentinos van a pagar y esto tocó que va a pasar mundial. Vale lembrar que Carpegiani foi o que agarrou o Paraguai mal e levou ao Mundial. Pero eu creo que Paraguai tem este problema, ¿no? El fútbol e muitas coisas mais copiam de los argentinos. Mira que o fútbol argentino não va bem. No. Pero Paraguai tem que copiar a Argentina, ¿no? Então, bueno, é uma cultura e com a cultura não se juega, ¿no? ¿Te sorprende esta situación por la que está pasando Olimpia, Regis? No, porque por la pandemia y por el grado de inversión que venía haciendo, no. Para nada. Lo que sí me sorprende es que tardaron para hacer lo que tenía que hacer. El recambio en un momento tranquilo, cuando salieron tetracampeón. Yo creo que ahí tenía que hacer un cambio rápido y ahí tenía espalda para perder uno o dos torneos, pero reformular el plantel. Y hoy yo miro que Olimpia perdió mucho tiempo, ¿no? No reformuló el plantel y sigue con un presupuesto muy alto. ¿Y cree que con Quique Landaida puede salir adelante? Yo creo que hoy yo no soy nada Olimpia, ¿no? Pero é um equipe onde eu manejo, eu não pensaria em títulos e pensaria já em um projeto de 6 meses, um ano, já com recâmbios e para o presupuesto, com jovens e tratadores de outros equipos mais baratos, e mirar o que funciona e o que não funciona. E fazer um projeto de um ano, limpiando o plantel e provando o jogador. Regis, y los chicos que van allá a las inferiores en esos tremendos lugares para entrenar y para formar que tienen los brasileros, hay un alto porcentaje de que los chicos se hagan sólidos. El caso de Galarza, Elías Ovelar, pero que Quintana, por ejemplo, volvió. Gustavito Viera también se fue, hizo una gran Copa Sub-20, creo que salieron campeón en Sudamericano, pero después volvió. ¿Hay una posibilidad de que terminen explotando los chicos que van allá o hay más chicos que no agarran la mano? Diego Acosta. Diego Acosta está bien también, Antonio Galeano está bien también. Otro que yo traigo, Chico Fernández. El problema es que, vuelvo a decir, el fútbol paraguayo en todo... Eu sou sincero, mirando com o Brasil, é quase amateur, não? Principalmente na formativa, não? Sim. Então, vamos mirar todos os jogadores importantes de Paraguai que vieram ao Brasil, muito poucos jogam, não? Então, se há uma fase de adaptação todo, e que não teria que existir, então, eu creio que Paraguai
en las inferiores, en la formación, está muy atrasado, muy atrasado. Mesmo porque os clubes não querem investir em profissionais inferiores, não? Tanto é que há 2 anos quase quedou sem jogar inferiores, não? Então, se os clubes em Paraguai miram as inferiores como um gasto e não como um projeto e um investimento, não? E mientras mirem as inferiores como gasto, não vai passar nada e Regi, Diego Acosta está en Mineiro, ¿verdad? sí, Mineiro. ¿Cómo sabes la estructura del Mineiro? ¿Cómo se maneja? ¿Quién es? ¿Hay un coordinador deportivo? ¿Los entrenadores? ¿Cuál es el monto que manejan? Sí, hay un gerente desportivo en primera, que es Rodrigo Caetano, un gerente desportivo de las inferiores, que es de brasileña, y acá se maneja más por los directores deportivos, que son directores deportivos. Yo bromeo mucho con los presidentes de Paraguay, ¿no? El presidente de Paraguay está mirando si el pasto está cortado, si tiene que pagar sueldo, si tiene que contratar. O presidente de Paraguay está metido en todo, ¿no? Sí. En contrato. Y el presidente del club no tiene que estar metido en esta cosa. El presidente del club tiene que hacer reuniones y tratar de conseguir tratar de conseguir negocios mucho mayores para el club, que mirar si el pasto está cortado. Pero bueno, el gerente deportivo en Paraguay nunca va a funcionar como en Brasil porque no hay esta confianza, ¿no?, de los presidentes con el gerente deportivo, ¿no? A eso iba, porque la denominación de director deportivo, de gerente deportivo, tiene otra vez muchas variables. No es como el arquero es arquero, el lateral derecho es lateral derecho, ¿verdad? Un director deportivo, un gerente deportivo tiene, de acuerdo a cada club, su tipo de trabajo. O sea, ¿cuál es el tipo de trabajo que hacen? Pues yo vi en el Palmeiras, cuando salió campeón el Palmeiras, había visto que tenía un español en un momento, creo que era, que trabajaba en las inferiores silenciosamente. O sea, ¿cuál es el trabajo que hacen allá los gerentes deportivos y los coordinadores de inferiores comparado con lo que hacen acá? No tiene comparación, ¿no? Acá los directores deportivos manejan la negociación, manejan todo lo que es fútbol, ¿no? Las contrataciones, obvio, con financiero para saber si se puede pagar, y todos prestan, todos tienen que mostrar trabajo al presidente, no es como CEO de una empresa que hace lo que quiere, pero tiene que mostrar resultados al presidente, ¿no? Sí. En Paraguay es todo al revés. En Paraguay el presidente pone un director deportivo que no hace un carajo, quien contrata es el presidente, y si el equipo pierde, manda al director deportivo, le echa al director deportivo que no contrató a nadie. O sea, el director deportivo en Paraguay es casi un boludo para que la gente le pegue nomás, ¿no? Sí. Regis, Olimpia ya tiene la propuesta de los equipos brasileños interesados por el Pollo Recalde. Sí, ya hablé justamente hoy con Brunote, hablé con Pollo también, y hay esas dos propuestas, de Chile y de Brasil. O de Brasil estamos muy justos con los tiempos, porque acá marca es libro de pase, pero bueno, estamos ahí tratando de tener más de lo que hay de jugador hoy por hoy. Sé que no me vas a decir los nombres de los clubes, Regis, pero ¿de qué ciudades son? Una ciudad muy rara, es un club, te paso una pista, es un club de un dueño que es multimillonario, es el único club de primera en Brasil que... Qué lío me mete, Regis. ¿Y cuándo dijo el presidente de Olimpia que va a responder? No, con Olimpia ya tenemos todo arreglado. Já estamos bem, só que de Brasil seria um préstamo de 1 ano e meio com opção de compra. E de Chile já seria uma definitivo. ¿Y crees que antes que se cierre esta semana se va a dar? E ojalá mais por el jugador, ¿no? Porque como ven as coisas
Olimpia, yo creo que también va a quedar más complicado. Y yo sé que tanto Chile como este equipo de Brasil, si un jugador va a cobrar al día, va a estar tranquilo. Y bueno, y eso es lo más importante, ¿no? En Olimpia ya tiene una deuda y yo creo que esta deuda va a seguir aumentando y al pedo vamos a seguir en eso, ¿no? Sabiendo que tenemos una propuesta mejor, entonces si no tenemos nada, está bien que siga, pero con una propuesta mejor, yo creo que tenía que salir y aprovechar, ¿no? Lo último, Regi, además, para aclarar, ¿no? Sí. Para que la gente sepa, vamos a suponer un jugador en Paraguay que cobre $50,000 y tenga 3 años de contrato, ¿no? Un paraguayo. Olimpia puede venir en diciembre y cortar su contrato por la maldita ley del campo, ¿no? Sí. Y hay un jugador que tiene un plan de cobrar 3 años $50,000, a partir de enero del año que viene no va a cobrar más nada, que es una ley muy estúpida que yo creo que arreglar urgente, ¿no? Pero vamos a decir, yo soy brasileño, yo soy empresario y los jugadores paraguayos que son los afectados no pelean por eso, no puedo hacer nada. Regi, lo último, y ya 10 veces te utilicé la palabra te sorprende. ¿Te sorprendió anoche la goleada de Flamengo, que haya tanta diferencia contra Gremio en el resultado final y con un hombre menos, más de 45 minutos? No, porque si vos mirar la tabla de Brasileiro, Gremio está muy abajo, ¿no? Sí. Entonces, y Flamengo hoy tiene un equipazo, o sea, no me sorprende que Flamengo hoy haga 4 o 5 goles en cualquier equipo, porque está muy distinto de los demás, ¿no? Yo creo que acá en Brasil los únicos que le pueden competir un poco Palmeiras y Atlético Mineiro. Sí. Y Fortaleza, que yo le veo el director técnico ahí, Voivoda, que también está haciendo muy buen torneo. Regi, gracias por atendernos, un abrazo respetuoso. Ok, saludo a todos. Chao. Ahí está Regi Márquez, entonces, sobre esta vinculación de Gustavo Florentín para el Sport Recife. Sport Recife. Ojalá consiga resultados rápidamente y pueda trabajar tranquilo, porque es un estudioso. O sea, Florentín es un estudioso del fútbol. Evidentemente ya está teniendo un gran recorrido y rápidamente va a adaptar su idea, y también su idea se va a ir adaptando a lo que es esa competencia brasilera, ¿verdad? Claro. Y eso va a ser un crecimiento muy muy importante para él y todo el cuerpo técnico. Y se va abriendo camino para los técnicos paraguayos en Brasil. Primero con Morínigo, Sí. ahora con Florentín. Es más, lo de Morínigo es plausible en este momento, porque agarra un equipo en la A, Sí. pierde la categoría, empieza de cero y hoy está como puntero en la B. Sí, casi lo salva. Mira que Sí, él tuvo estuvo buenos cerca, estuvo resultados cerca. en su llegada, porque ya estaba complicado cuando él No llegó. sabemos cómo le irá a Florentín, pero tendrá más tiempo de trabajo para salvarlo. Sí, A eso diferencia de Morínigo, que ya había llegado Sí, él cuando llegó faltaban 8 partidos, creo. muy corta, ¿verdad? Hoy Florentín tiene más tiempo de trabajo. De todas formas, en Brasil generalmente apuestan a los procesos. O sea, si los dirigentes se dan cuenta que el trabajo de Florentín es bueno, por más que pierda la categoría, probablemente le renueven, y así como Morínigo tendrá esa posibilidad de empezar de cero en la B. Sí, lo que pasa es que también están más arropados por los procesos que ellos tienen luego a Claro. nivel institucional, ¿verdad? No es solamente venir y solucionar en la parte de arriba, que es ganar para que siga funcionando la maquinaria de abajo. Allá lo que funciona es la maquinaria de abajo, y arriba hay que conseguir resultados. Por eso es que suben y bajan equipos importantes. Y mi pregunta cuando iba por lo del tema del director deportivo y la coordinación deportiva era para saber en qué trabajo hacían, ¿verdad? Si se metían en la parte administrativa, en la parte económica, o meramente en la coordinación de lo deportivo, ¿verdad? De los proyectos, de cómo preparar los jugadores. Pero yo estoy Hacia de acuerdo. ese lado era mi pregunta. Él nomás se fue con esa respuesta. No, claro, pero yo no voy por el lado de la grosería que él manifiesta, Sí. pero es su estilo. Pero estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Fíjate vos que ayer leíamos y hoy se reafirmó de vuelta el gerente deportivo del PSG, ¿verdad? Nada más y nada menos el brasileño, Sí. ¿verdad? Que dijo, él se puede ir, si es que se quiere ir, se va a ir, pero con las reglas del club.
él tiene esa potestad de hablar de esa manera. Porque el presidente no se mete, Nico. Claro. Dijo, el presidente es el dueño de la empresa, él mira números y pide números y opina porque es el dueño del juguete, pero no se mete, contrata gente para que haga ese trabajo. Acá los presidentes, ¿cuántos casos tenemos que se le cambia porque no hizo el cambio que quería que se haga? Sí. Y cambia el técnico. Los que terminan solucionando y marcando el camino de los equipos, de cómo juegan, en un alto porcentaje son los presidentes. Porque vos le metiste a Nico en un partido y Nico no puede jugar, si está entrenando un desastre no puede jugar. Y le metió otra vez a Nico, le metió a Nico. Y la siguiente fecha le sacó porque le metió a Nico, porque él piensa que Nico no tenía que jugar. Claro. Entonces terminan teniendo decisiones que tiene un entrenador en el semestre. Sí. Ellos tienen en 3-4 fechas decisiones de entrenadores, solamente que no se paran ahí donde hay que dirigir y no tienen los datos de lo que pasa en el día a día, en la semana y en lo que vos querés de conexión. Hoy, por ejemplo, Cerro. Carrascal va a volver al equipo porque Lucena va a jugar y Rodríguez fue el que jugó con Lucena al segundo tiempo. Entonces el que tiene que volver es Carrascal. Carrascal va a volver al equipo según lo que necesiten Chiqui contra ese rival que va a jugar ahora, que va a ser distinto a lo que propuso Sol. Nacional te achica, te presiona, te ataca, suelta gente. Entonces tenemos que saber cuál es la estrategia en estos 4 o 5 partidos que tuvo Chiqui con Rodrigo López, porque no te olvides que el Nacional de Rodrigo López es el que le ganó a Chiqui Arce y le dejó fuera del segundo campeonato, ¿te acuerdas? Sí, en su cancha. Sí mismo. Siempre se sacaron chispas. En el torneo pasado creo que fue Cerro el que le dejó fuera del campeonato nacional cuando venía bien. ¿Te acuerdas que Paraguarí jugó de central, Brian a la lateral izquierdo por algunos problemas que tuvo Nacional, y Cerro le terminó ganando y lo dejó? Ahí ellos se entienden, tienen 3-4 partidos ya de saber qué me va a hacer y cómo, y ahí ya depende de una decisión de estrategia. Entonces no es que si juega Carrascal está mal, o si juega Alan Rodríguez está mal, porque si juega uno busca una cosa y si juega el otro busca otra cosa. Eso sabe el técnico. Perdiste, al presidente no le gustó, en cualquier otro equipo, no es en el caso de Cerro hoy, te echa, porque no le gustó el cambio que hiciste para él. Porque no tiene esa lectura. Claro, y ese tipo de decisiones tenemos nosotros a nivel presidencial, no en el 100% de los casos, pero te voy a decir en un 60-70. Sí, incluso más. Entonces, por ahí pasa. En Europa no se meten los presidentes en eso. ¿Qué club creen ustedes que es el mencionado para el Pollo Recalde? ¿Bragantino? El Bragantino es el que es de otra gente y tiene un potencial económico. Y hay que googlear, porque Regis conoce bastante el fútbol de Brasil, y nosotros evidentemente que no estamos con ese conocimiento, porque él decía, es el único club que maneja un empresario. Bueno, vamos a ir a la pausa. Se está reuniendo, repito, en estos momentos la directiva. Ya terminó la reunión. Vamos a ver si tenemos entonces algún vocero en un ratito más. España se endurece con no soltar a los jugadores sudamericanos y hay una lista que vamos a dar en un ratito. Pala, se está haciendo el sorteo de la Champions. No sé si es en el siguiente canal. En el otro canal creo que está uno más arriba o no. El sorteo de la Champions se está haciendo en estos momentos para ver un poquito la distribución también de un torneo que apasiona muchísimo. Acá hay 2 controles y no se puede cambiar ninguna de las teles, no entiendo yo, pero a lo mejor yo nomás no entiendo. Pero vamos a buscar en un ratito y vamos a estar pendientes también de el sorteo de la Champions, que es uno de los acontecimientos que hoy está llamando la atención, como también la posibilidad de que Cristiano Ronaldo juegue en el Manchester City y que definitivamente Mbappé vaya al Real Madrid. ¿Fede? Dijo Regis Márquez, creo que no puede pasar de largo esto, que él iba a traer a Cuca como técnico de Olimpia. Sí, fíjense ustedes. Clase A. Que ya tenía todo acordado con Cuca en lo económico y que finalmente Brunote antes de firmar le dice no, va a ser una inversión muy costosa. Cuca, que meses después de la salida de Garnero llevó a Santos a la final de la Libertadores y hoy es técnico de Atlético Mineiro, semifinalista de la Libertadores. Leíamos el dato días atrás. Nada más y nada más. 4 veces semifinalista de la Libertadores, Cuca, con equipos distintos. Muy bien, estamos pendientes, repito, entonces, de lo que hace la UEFA, que está durísima en relación a liberar o no
a los futbolistas suramericanos para las 3 fechas de los clasificatorios para el Mundial de Qatar. Vamos a la pausa y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuche bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Shortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. (12:12), repetimos, terminó la reunión y ya hay reacciones, Fede, ¿no? Sí, señor. Tuit de Robert Harrison, presidente de la APF, hace 3 minutos. Es momento de una esperada y grata noticia. Este sábado retorna el público a los estadios, siguiendo la normativa decretada por el Gobierno Nacional y las regulaciones del Ministerio de Salud y de la Secretaría Nacional de Deportes. Los 5 partidos de la fecha 7 del torneo Clausura 2021 de la APF tendrán hasta el 20% de la capacidad de cada sector de los 5 estadios donde se disputarán los encuentros. Con la seriedad que exige el momento sanitario, el fútbol pone su aporte para el paulatino retorno a la normalidad ciudadana. Vivamos el fútbol con responsabilidad y alegría. Repito, estos son tweets, un hilo en verdad, de Robert Harrison, presidente de la APF, confirmado ya de manera oficial, es la palabra oficial del mandamás de la APF. Retorna el público a los 5 partidos de esta fecha 7. Retorna el público ya de manera oficial y está habilitado el ingreso a los 5 partidos de la fecha 7 del torneo Clausura. Linda noticia, Jota, ¿no? Linda noticia. Ahora hay que organizar para que salga bien, porque salió bien el plan piloto, que era mucho más chico, evidentemente, y un solo evento. No sé si se llegó a hacer 2 partidos en el mismo fin de semana, al mismo tiempo, no al menos, ¿verdad? 3 partidos por cada fin de semana. Se hicieron pero no el mismo día. No el mismo día, mismo por día, eso claro. ahora vamos a tener 2 partidos, por ejemplo, en un mismo día. Así es. Entonces se magnifica
Y primero que se tiene que hacer, no sé si público es la palabra, pero oficial, cuál es realmente la capacidad de cada estadio, ¿verdad? De los que se van a utilizar. Claro. Sobre eso hacer el cálculo y ojalá se llenen dentro de lo permitido, ¿verdad? Que no sea que se habilite el 20% de un estadio de 10.000 personas y tenemos 100 en vez de tener 1.000. Yo creo que los 2000, partidos de Olimpia y Cerro sí, los otros me genera dudas. En épocas normales el público no va y no sé si ahora querrá volver. Pero es apetecible ahora porque hace mucho que la gente no tenía este tipo de eventos. Es que yo pensé lo mismo, Jota, en esos partidos en los que de los que tanto hablamos. No había mucha información. Y no se fue la cancha. Pero no había mucha información. No se fue la gente a la cancha. Es más, muchos se anotaron y al final desistieron de ir. Claro, el procedimiento era otro. Tenías que ir hasta Luque, hacerte el test y compañía. Ahora evitás ese procedimiento. Sí, ahora tener las 2 dosis ya te va a la cancha. El entrar en internet, mucha gente todavía no estaba acostumbrada a eso. Puede ser. En dónde tenías que entrar. No era tan fácil. Muchas cosas para llenar. No era tan fácil. Y no estamos acostumbrados. Al final, con práctica es fácil, ¿verdad? Porque entramos en las redes, entramos en todos lados. Pero con práctica es fácil. Hay que habituarse a eso. Pero a mí lo que me genera un gusto es que se está digitalizando, de que vos te tenés que preparar para ir a la cancha, sí. Y que ya no es más como salir a ver qué onda, qué vas a buscar, qué podés ver o qué hacer. De esa manera va a haber más gente. Sí, el 767 dice, excelente el programa, siempre les escucho. Jamás la cancha de Olimpia es para 22.000 personas, dice. Una discusión de siempre, ¿verdad? Incluso el Defensores del Chaco tiene dudas sobre su capacidad real. Hablen de los europeos que no quieren ceder a sus jugadores, dice. Infantino va a quedar como flojo e inútil si esto sucede. Ya está, Nico, podemos conseguir una cédula paraguaya para el Rayo Mateus y hacerle jugar en vez de Almirón, dice. No. Porque no va a venir Almirón. Pierde demasiada pelota. Espera que me voy a ir a otro. Los ingleses todavía tienen sangre en el ojo porque la Conmebol apoyó el Mundial de Rusia y no a ellos. Hasta ahora nos cobran el FIFA Gate, dice también el 117. ¿Sí, Fede? Se dio a conocer la lista de convocados de la selección paraguaya de futsal FIFA que va a jugar el Mundial. Y antes de dar a conocer los nombres, lanzo esto. No están los hermanos Ayala. No conozco los motivos, estoy aquí averiguando. Nadie da una respuesta hasta ahora. Inclusive pregunté y me dicen que el martes ellos jugaron un partido amistoso como parte de esta preparación. Estaban en la selección. Estaban en la selección. Y no están en la lista final. Y no final. Están ni Gary ni Gigi. Estamos hablando de Rodrigo Gabriel y Rodrigo Emanuel, dos de las principales figuras. Gary, de hecho, capitán de la selección paraguaya de futsal FIFA, que va a jugar el mundial que se va a disputar en Lituania. Sigo averiguando sobre el tema. Vamos a ver si tenemos alguna información. No sabemos si se lesionaron, y podemos llamarlo, si hubo algún inconveniente de último momento, pero esta es la lista oficial. Inclusive la publican en versión video, por eso me generó dudas. Vi 2 veces el material por si algún nombre se me pasó. Pregunté y me dicen efectivamente no están, pero no confirman aún el motivo de la ausencia bastante llamativa. Jugaron un amistoso frente a un equipo llamado Laranjeiras el día martes. Ellos estaban y hoy no están en esta lista final. Una cuestión, repito, muy llamativa. Ojalá podamos conocer el motivo de la ausencia de los hermanos Ayala. Vamos a llamarlo. Cabo de Vila dice, ¿dónde va a jugar Luqueño? Y eso estamos queriendo saber justamente. Estamos llamando, están redactando el documento oficial que va a salir en un ratito de la APF, más allá de lo que ya dijo el presidente Robert Harrison y que leyó Federico, ¿verdad? Entonces, es una situación que estamos averiguando ahí con Víctor Sostoa. Se endurecen, repito, los españoles en la sesión. Ya comenzó el acto donde se va a sortear la Champions. Hay homenajes, distinciones en estos momentos con muchos trofeos. Estamos viendo, pero no estamos escuchando. Brasil, atende Fede. Casemiro y Militão de Real Madrid. Cuña del Atlético de Madrid. Jugadores de Brasil que ya fueron convocados por sus selecciones y militan en el fútbol español. Chile, Claudio Bravo del Betis, Tomás Alarcón del Cádiz, compañero de Arzamendia, y Enzo Rocco del Elche. Uruguay,
Araujo del Barça, Suárez, Luis Suárez y Jiménez del Atlético de Madrid, Valverde del Real Madrid, Arambarri del Getafe y Maxi Gómez del Valencia, compañero de nuestro compatriota también. Paraguay, Alderete del Valencia y Arzamendia del Cádiz. Venezuela, Alexander González del Málaga y Machís del Granada. Argentina, Montiel, Acuña y Papu Gómez del Sevilla, Correa y De Paul del Atlético de Madrid, Rulli del Villarreal, Guido Rodríguez del Betis, Pesela del Betis y Foyth del Villarreal. Perú, Luis Abraham del Granada, Renato Tapia del Celta y Ecuador, Pervis Estupiñán del Villarreal. Estos son los futbolistas entonces que están en el fútbol español y que así como están las cosas hasta ahora no van a ser cedidos para jugar por sus selecciones. JF. Impresionante. De nosotros, el ecuatoriano hay uno en Ecuador. Pervis Estupiñán. Sí. Que se consagró campeón hace poco de la Europa League. Sí, que es lo más cercano a ese primer partido que tenemos ahora para saber qué le pasa a nuestro rival también. Estupiñán, que de hecho viene jugando en la selección ecuatoriana. Habíamos pasado la lista del último partido contra Argentina, titular como lateral por el sector izquierdo. Y nosotros... Alderete y Arzamendia. Exactamente. De la Liga Española, Arzamendia, puntualmente. Sí. Después habrá que ver qué decisión toman las otras ligas europeas, ¿verdad? Porque muchos hablaban de que Italia se sumaría. Si es así, perdemos a Tony Sanabria, por ejemplo. Como dice Fede, leí 2 veces, pero Colombia no tiene ningún jugador No tiene, eso es lo que estaba convocado en España. No escuché ningún colombiano. No hay Colombia. No hay. Colombia tiene, sí, en otras ligas fuertes también. Y Venezuela tampoco tiene. Venezuela sí. Alexander González del Málaga y Machís del Granada. Málaga está en segunda. Málaga que está en... Arturo Vidal está en Italia ahora. ¿En dónde está Vidal? Arturo Vidal está en Juventus, ¿verdad? Inter. ¿No? Inter, perdón. Mira Inter. que él escribió que igual va a venir. Sí, por ejemplo. Estaré ahí, dijo como en sus redes. Y bueno, vamos a ver, si es que se suman realmente, Inglaterra es de hecho la liga que comenzó con esto, va a ser complicada, principalmente para los equipos que tienen muchos jugadores, Brasil, Argentina, Colombia. Tienen que venir. Italia también. Después con FIFA se arregla porque lo que te van a hacer al llegar allá es una multa económica. Porque los jugadores tienen que venir. Sí. El tema es que la vuelta, porque ellos no te pueden prohibir venir. Lo que ellos pueden hacer es castigar al jugador que viene, porque el pedido va a salir. Al club se le avisa que el club no te tiene que dar el ok para que tu jugador venga. Al club se le avisa que está convocado en fecha FIFA. Los jugadores tienen que venir y después, de acá a 15, 21 días después de la eliminatoria, a los que llegan allá van a tener que castigarle con multa económica porque van a ser los 10 días de cuarentena, que es lo que ellos están reclamando, ahora que van a perder mucho tiempo sus jugadores. Pero al final la Vidal y eso no le vas a dejar castigado en la reserva, Claro. van a jugar después de 10 días, le van a multar económicamente. Porque lo peor que se puede hacer ahora de parte de Conmebol es volver a suspender la fecha. No se puede, no hay tiempo. No hay más tiempo. No se si puede. eso llega a pasar, no sé qué vamos a ya hacer se con... hizo, Fede. No, Por eso ¿sí? estamos como estamos. Ya se hizo en con marzo. 3 fechas. No se puede. Por eso. Entonces después ese problema económico se arregla con FIFA. Y ahí Así nomás. hay otro problema a corto plazo. Ojalá para ese tiempo mejore todo. Pero tenemos una serie de partidos ahora en septiembre y luego otra en octubre. Claro. O sea, en un mes vamos a tener el mismo problema. El mismo problema. Pero por supuesto, tenemos que preocuparnos en lo inmediato, que es que se habilite a estos jugadores que puedan venir aquí y que puedan jugar. Pasa que esos países tienen que dar excepción a la regla, ¿verdad? Y van a tener que hacer controles especiales a los jugadores que vuelvan, que al final van a ser 20, 25, 30 jugadores. Pero ahí ya te saltan los otros. A lo mejor los que tienen viaje, los embajadores, los que tienen viaje por otras profesiones. Entonces es un problema para cada gobierno, para cada país también dar excepciones. Así mismo es.
Essien está hablando ahora, en estos momentos, ahí en la televisión internacional, un fantástico jugador. Es muy probable que hoy salga la lista, yo no creo, ¿verdad? Pero es lo que se está comentando, que hoy o mañana salga la lista de Berizzo de los jugadores locales. Sí. Dependerá también de esta situación, si se resuelve o no, para que llamen más o menos jugadores del plano local, ¿verdad? Sí, pero Nico, eso no depende de la... ¿No suelen hacer después de del último partido de la fecha? Eso sí, yo pensé también que iba a ser el domingo a la noche, después de que se cumplan los partidos, a pesar de que hay un partido el lunes, decía Fede, ¿no? El lunes, así es. ¿Quién juega el lunes? El lunes se juega un partido. Guaireña juega el día lunes. Creo que es Guaireña 12. Entonces el domingo se puede dar. Pero lo que me decía Víctor es que él cree que hoy se va a dar a conocer esta tarde seguramente la lista de convocados. Pero en definitiva va a depender de eso también, ¿o no? Guaireña 12, 19, 30 el lunes. Para informar correctamente. Letra, ¿Perdón? ¿Entendés? Sí. Letra. Es solo para que yo la entienda justamente. Pero sí, Guaireña 12 para informar correctamente. También hay que decir que Olimpia, Cerro, Libertad y Guaraní, que creo son los equipos que tendrán convocados, van a jugar entre el sábado y el domingo. Así mismo es. Guaraní, por ejemplo, juega recién el domingo a las 19 contra River Plate. En teoría, recién después de ese partido se daría a conocer la lista final, si tenemos, ¿verdad? Yo creo que sí. Si se llega así a siempre se hizo. No sé si va a salir ya hoy. Pero bueno, esa es la situación entonces. El 408 dice, ¿para qué tanto le quieren a los europeos si acá les tenemos a muchos más mejores? Dice, que Almirón y Arzamendi, dice. En vez de Almirón está el jugador del Guma Enciso, dice por ejemplo el 408. No. Hola chicos, para mí que a nosotros no nos afecta tanto que no vengan nuestros jugadores de Europa. Uno solo está bien, para mí, Alderete, el resto no está bien. Podemos encontrar por acá suplentes y nos conviene. Colombia, por ejemplo, no va a poder contar con sus varios titulares, o sea, unos cuantos, dice. Saludos, Sogaleano, que siempre está en sintonía de nuestro trabajo. El 767 dice, el error de la FIFA fue ceder desde el primer momento. Parece que estamos en el siglo XIX, seguimos arrodillados a los europeos. Para nuestro gobierno, la FIFA, una joda total, dice. ¿Será que le va a llamar al paraguayo Ronaldinho? Dice. Bueno, están participando los whatsapperos también. Vamos a ver qué es lo que pasa sobre esta situación. Almirón es un jugador importante. Sí, que claro. Estemos hoy cansados, enojados porque no es la figura, porque no hizo 10 goles, es otra cosa, pero no hay punto de comparación. O sea, vos vas a jugar contra Paraguay y los entrenadores de los demás equipos se preocupan por Almirón, averiguan si va a jugar y en qué posición va a jugar. Es un jugador de otro nivel. Lógicamente hoy no estamos pasando en un momento romántico con las figuras de la selección, porque nos está costando ganar nomás, pero es un jugador importantísimo. No hay punto. Lo ideal es que estén todos, y que si allá le va bien, que venga y sea hombre de selección y acá le vaya bien. Pero Almirón es indiscutible. No sé si en el onceno, de acuerdo a muchas cosas hoy, pero Almirón es indiscutible, tiene que estar, no hay punto de comparación. ¿Qué hacemos si Conmebol hoy o mañana lanza un comunicado en el que cuenta que se extremaron los recursos, no hay caso y no vienen los jugadores del fútbol europeo a disputar las eliminatorias? Perjudica al Mundial, y el Mundial es parte después, le va a cobrar. La UEFA le está... Allá también está la pelea esa de la liga, de las otras ligas, de la UEFA, y pelea de poderes. Sí. Pero lo que finalmente genera todo el monto económico que se genera no son los Juegos Olímpicos. Las figuras son los que juegan los mundiales. Claro. Y el mundial es la mayor venta que sustenta todo lo que mueven los grandes equipos mundiales, pues de ahí se nutren de la figura. Entonces vos tenés que cuidar también el producto. Pero lo que voy es, para esta situación en particular, y para nosotros de manera particular, supongo que habrá que sacar una nueva lista. Yo no sé si eso va a pasar, insisto, pero... No, pero de estamos afuera... a una semana del primer partido contra Ecuador, y hoy los jugadores no vienen. No. Por eso, no es como antes que estábamos a 15 días, 20 días, un mes. No sé si no entendí una semana estamos, una semana. No, se fue por otro una lado. semana. Sí, entonces yo no descartaría que si las horas pasan,
Si las horas pasan y no se fin de llega a un mes, acuerdo, perdón, si no se llega a un acuerdo, Conmebol les pega, bueno, no hubo caso, pero arréglense con lo que tienen acá. Vamos a jugar. Para aclarar nomás, yo sé que Alejandro está trabajando sobre esto, ¿verdad? Y más todavía porque Infantino tuvo el apoyo de la Conmebol gracias al trabajo de Alejandro, pero la mayor responsabilidad es de Infantino hoy. Sí. Tiene que hacer valer el reglamento y tiene FIFA. Es un torneo FIFA que está administrado por Conmebol por ser su sector. De fecha FIFA, es un torneo FIFA, es clasificatorio para el Mundial, Nico. Claro. O sea, el Papaguazú acá es FIFA, no es Copa América. Copa América es un torneo nuestro. Pero la eliminatoria es para llegar a esa gran fiesta del Mundial, que es la que genera todo lo que genera para los clubes económicamente. No, acá definitivamente se va a tener que tomar. Si no viene Almirón y se tiene que llamar de afuera, nosotros tenemos Jesús Medina en esa posición. La MLS. Sí. Después no hay más. Si no viene Alderete y no viene Valbuena no, Alderete y Arzamendia, Blas Rivero está lesionado, que es el otro que está afuera en Europa. Después no tenemos en Argentina. Vamos a recurrir a Piri seguramente. No, acá hay Matías Espinosa que se utilizó. Matías. Estuvo en la selección con él en el sub-23 y también en la mayor. Tito Torres también fue a la Copa América. O sea, estoy hablando nomás de del llamado FIFA, del llamado de los extranjeros, digo. ¿Qué hay afuera para cubrir esos puestos? Bruno Valdés, pero no es central por izquierda. Escobar, que no es llamado. Bueno, pero no fue llamado, pero en el caso que se te caigan esos tres, ¿quiénes son los que vienen en ese nivel detrás? Dos centrales, o sea, dos defensores por el sector zurdo, un central y un lateral volante, y un volante media punta zurdo. Que ahí lo único que tenemos es Jesús Medina. Porque acá tenés hoy Melgarejo, por ejemplo. Sí, que está jugando un buen nivel. Sí. ¿De qué me olvido? Gastón Jiménez no juega en Inglaterra, pregunta. Gastón Jiménez está en la MLS. Pero dice porque para que no venga. Gastón Jiménez va a estar sí o sí. No esperaba menos de Vidal, dice el 555. Por lo que dijimos de que va a venir sí o sí. De que va a venir sí o sí, que es lo que señaló. Ojo que Gastón Jiménez es nuestro. O sea, es el que va a entrar en la cancha. Yo creo que esa sensación de aislarlo a él no conviene mucho. Parece que se levantó mucho nomás la vara de expectativa con él. Y no rindió. Porque fue una pieza casi insustituible por Berizzo en un momento dado. O sea, en un momento dado la selección era Gastón Jiménez y 10 más. Que es lo que me parece molestó a todos. Apostó mucho a él y evidentemente no llegó a adaptarse, no llegó a desplegar lo que mostró en Vélez y lo que significa él en su equipo en la MLS. Uno de los mejores pagados, es muy reconocido. O sea, algo tiene que tener y nos tiene que dar. Hay que ponerlo en el ambiente para que él explote eso. No va a desaparecer Gastón Jiménez, no, de un día para el otro no le va a dejar de llamar. Otro que fue llamado ya y que está jugando de titular a todos los partidos es Cristian Paredes. Sí. Del Portland, ¿verdad? Sí. No sé si tenemos carencia en ese puesto con esta situación. No. Fue utilizado por Berizzo. Él jugó bastante los amistosos previo a la primera Copa América. Él fue llamado muchas veces. En la época lo llamaba Celso Ortiz también en esa época. Ellos Celso siempre Ortiz. estaban Celso Ortiz, estaba siempre Paredes. Pero yo creo que no. Ahí no hay carencia. Ahí al contrario, ahí tenés Villasanti, tenés Cubas, tenés Piris, tenés Lucena, tenés ¿quién me falta? Villasanti, Piris, Cubas, Lucena, Gastón Jiménez que va a estar, va a estar Florentín, tenés Hugo Martínez, tenés Ojeda, que son los que se venían convocando, que seguramente uno de los dos o los dos van a estar. ¿Escuchaste el choque, Nico? Sí, un choque en la esquina. Se escuchó la frenada acá. Hay otro jugador que está jugando muy seguido. Te voy a preguntar un poco sobre el J.
Te voy a decir cómo se llama en un ratito, que está jugando muy seguido en el fútbol mexicano. Julio González. Julio González. Sí. Jugador de General Díaz, que fue a Defensa y Justicia. Después fue a México. Siempre nosotros dijimos, se tiene que teñir el pelo, tiene que usar arito en su nariz. Algo tiene que hacer para que se le vea, porque es un jugador tan correcto, pero poco llamativo, que a los técnicos les encanta, que sus números son impecables, que siempre tiene un gran rendimiento, pero no llama la atención. Imagínate, él desde que llegó en México es titular, y él hace 2-3 años ya que está en México. Él estaba en General Díaz. Sí. Pasó a Defensa y Justicia, 1 o 2 años, y después pega el salto a México. Y está jugando siempre. Siempre así juega. como mencionaste. Correctísimo. Inclusive, está en la selección de cada fin de semana. Él está. De lateral derecho y de central. En la última semana estuvo de lateral derecho en la selección de la semana. Por eso es llamativo, pero también es un puesto en el que tenemos mucho. El jugador del Necaxa. Muchos, por ejemplo, ahora se dieron cuenta de la existencia de Williams Riveros, quien está en el Barcelona. Leí varios estudios de gente que... De Guayaquil. La prensa no se acuerda que esto, que aquello. Williams Riveros está hace un buen tiempo, es una de las figuras del Barcelona. Manta. Claro, estaba en Manta, pero digo, este es su segundo año. Está jugando, es una de las figuras, hoy es semifinalista. Pero seamos sinceros, no tiene cabida en la selección. Es un jugador, por el puesto. No sé si de ascenso, porque no me acuerdo su historia. Pero él estuvo en Trinidense, jugó en primera, pero pocos partidos, y de ahí va al fútbol argentino. Bueno. Pero al ascenso argentino, Flandria. Coincidió en un momento dado en Temperley con Matías Villasanti. Sí, mira vos. Y de ahí pega el salto y va a Ecuador. Pero un jugador que trascendió afuera. Claro, es un nivel muy inferior al de selección. No estaba en el radar. Él hizo un gran campeonato con Manta, que salieron campeones, creo, o con Delfín. Él se fue con Delfín. Con Delfín salió campeón. Delfín y de ahí el mismo técnico lo lleva a Barcelona. Y coincidió en llegar a un equipo tan grande como el Barcelona. Es enorme. Debe ser uno de los equipos más grandes de América, el Barcelona, en comparación de país a país. Todo Ecuador es Barcelona. Es impresionante lo grande que es Barcelona. Y ahí se destacó y lo empezamos a conocer, ¿verdad? Michel Sánchez, ¿cómo estás, Michel? ¿Cómo estás, Nico? Un placer saludarte. Bien, bien. Terminó la reunión y queremos tener unos detalles de lo resuelto. Ya sabemos que va a volver la gente a la cancha. ¿Qué nos podés contar, Michel? Sí, terminó la reunión hace un rato. Nosotros tenemos otra reunión ya particular con cada uno de los clubes para remapear los estadios de acuerdo a los ingresos y todo lo que es la cuestión ya operativa y logística. Va a volver público en una cantidad de 20% de cada sector del estadio. Es decir, no es que el 20% de la capacidad del estadio, sino que 20% por sector. Y eso ya los clubes que son locales en esta primera fecha van a definir si ya habilitan o no, ¿verdad? En ese sentido, el ingreso al público a sus partidos. Hola Michel, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. Esa aclaración de que no es 20% de la capacidad total del estadio es porque hay estadios que no van a habilitar todos sus sectores, porque el 20% siempre va a ser el 20% si se habilitan los cuatro. No es lo mismo meter el 20% de la capacidad del defensores, por ejemplo, solamente en partidos o solamente en preferencia. Claro. Entonces, para evitar cualquier tipo de aglomeración de gente de vuelta, entonces queda claro que si se habilita la platea del Estadio Defensor Chaco, está habilitada 20% de esa capacidad, de ese aforo para que ingrese público en ese sector. Sí. ¿Luqueño va a habilitarse? La cancha del Sportivo Luqueño, Feliciano Cáceres, tiene una inhabilitación para partidos con público. Se debe salvar primero esa inhabilitación como para poder pensar en que va a haber público en ese estadio. Y nosotros estamos estipulados dentro. En este momento se está elaborando el comunicado oficial con el resumen de todo lo que se habló, y sí, se habló también de la posibilidad de que la prensa pueda ya ocupar sus cabinas, cumpliendo con algunos requisitos también. Michel, ¿y Luqueño puede elegir jugar su partido de local sin gente y de visitante que vaya su gente, ya que en los otros
para aprovechar su localía o tiene que salir de su estadio al no estar habilitado la localía? Y es una decisión del Sportivo Luqueño. Si es que va a jugar en el Feliciano Cáceres, tiene que estar sin público. Michel, Luqueño puede llevar el partido a otro escenario, pero debe ser un estadio que tenga la certificación VAR, ¿verdad? Obviamente, sí, obviamente. Una cosa muy importante es que para esta primera fecha, los que van a estar habilitados, el público que va a estar habilitado es la que tiene el ciclo concluido de vacunación, es decir, la doble dosis o la monodosis en caso de la Johnson. Michel, para aclarar bien, sí, perdón. Totalmente claro. Michel decía, Luqueño, por ejemplo, puede llevar su partido a cancha General Díaz, San Lorenzo, son estadios de equipos que hoy están en intermedia, pero fueron habilitados en su momento. ¿Independiente fue habilitado? Independiente no fue habilitado con VAR, pero San Lorenzo y General Díaz 2021 no tienen todavía la habilitación no obtuvieron la habilitación para partido de primera división. Se tiene que hacer una inspección del estadio de vuelta y cumplir con esa formalidad. ¿Los locales definen si van a aceptar público visitante o eso va a estar establecido en esta norma que se está elaborando? Por ahora los locales están definiendo ese detalle. Todavía no está definido. Los locales definen. ¿Algo más que no te preguntamos, Michel, para dejarte porque sabemos que estás trabajando? No, yo creo que cubrimos todos los detalles y por sobre todo las cosas de aclararnos de vuelta, ya lo dije, pero que en esta fecha 7 solamente los que cumplieron con su ciclo de vacunación van a obtener el carnet de hincha seguro, que es algo nuevo que van a empezar a escuchar ahora, que es una plataforma en donde los hinchas van a presentarse y van a obtener una habilitación para poder ahí acercarse a las tiqueteras a comprar sus entradas. Un abrazo, Michel, gracias por atendernos. Abrazo, Nico. Ahí está Michel Sánchez, entonces, sobre este punto. Se está elaborando Sí. el documento y Luqueño, claro. Y vamos a ver si podemos hablar con el presidente de Luqueño, el delegado. Claro, pero esta es la situación. Pueden elegir jugar sin público para aprovechar su localía. Yo le consulté por los 3 escenarios porque fueron estadios que Luqueño utilizó en su momento. Sí. Ahí Michel nos aclara que falta la certificación 2021 de San Lorenzo y General Díaz, y que la cancha Independiente no está habilitada con VAR. O si no, te iba a decir, están revisando ahora. Es decir, para este domingo ya no hay tiempo. Luqueño deberá jugar en su estadio sin público. ¿Puede abrir el documento para leer, Fede? ¿Sí? Ya está el documento de la APF ahí en el Twitter sí, aquí está. De fútbol. No, chatame bien, Fede, por favor. Perdón, Nico. Retorno paulatino y seguro de los hinchas, dice esta nota. Autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes y la Asociación Paraguaya de Fútbol se reunieron en la mañana de este jueves con representantes de los 10 clubes que conforman la División de Honor del Fútbol Paraguayo. Se decidió el retorno del público para la presente fecha, séptima de clausura, con 20% de espectadores por sectores habilitados por cada club, y solo podrán acceder por esta fecha los hinchas que cuenten con el ciclo de vacunación completa, sea de plataformas con 2 dosis o monodosis. La Secretaría Nacional de Deportes y la APF trabajan en la habilitación de una plataforma digital de registro de hincha seguro que estará habilitada desde la tarde de este jueves. En la plataforma, los hinchas que deseen volver a la cancha y ya cuenten con el ciclo de vacunación completo deberán registrarse y generar su carnet de hincha seguro, lo que les habilitará para poder comprar o canjear sus entradas. Este proceso es necesario, obligatorio. Los 5 equipos que llevan adelante la localía tendrán la responsabilidad de la venta y o canje de entradas, así como también el control del acceso al público de acuerdo a la disponibilidad logística con la que cuenta el club para cumplir el protocolo. No está permitido el ingreso de menores de edad. Punto importante. Punto importante. Aquí no habla de en caso de no. Este párrafo es clarito. No está permitido el ingreso de menores de edad. Punto. En el partido de Libertad, dicho sea de paso, había varios menores. Sí, y en aquel partido de Sudamérica también de local. Tenemos el video y todo. Bueno, sigue la burbuja dirigencial de 60 personas. Y más abajo se acordaron de los periodistas en el último párrafo. Sí, los periodistas podrán acceder a través de acreditaciones de los clubes locales y la fiscalización de APF y la Secretaría Nacional de Deportes, siguiendo el lineamiento de burbuja. Se habilitarán las cabinas de transmisión con un máximo de 2 personas por cabina. Ahí está. Ese es el documento entonces que lleva el logo de la Secretaría Nacional de Deportes y la APF.
Vos vas a armar el equipo. El técnico no puede... No, yo creo, entiendo yo que habla de hasta 2 personas, pero entiendo que puede ir una más, pero no debe estar durante el partido en la cabina. Está bien. Claro, el técnico, necesitamos para que el oyente entienda, estamos hablando del técnico. La persona que va, instala los equipos, debe ir, instalar y retirarse del lugar. El más importante. Por lo menos es la interpretación que le doy a esta nota que se acaba de publicar. Deberían ser 4 entonces. Y menores de edad no hay caso. Importante insistir con este tema, porque seguramente que mucha gente quiere llevar a sus hijos, sobrinos, pero por ahora... No, el mío ya está vacunado. Ah, sí. Vimos videos, hay varios partidos donde... ¿De los niños? Sí, pero se tiene que... Ahora está reglamentado, ¿verdad? Luqueño, entonces, para aclararlo, debe elegir otro estadio si quiere jugar con público. O sea, Luqueño tiene 2 opciones. O jugar en el Feliciano Cáceres sin público, o trasladar su partido a otro escenario de un equipo de primera división o el Defensor del Chaco. En concreto, esa es la situación de Luqueño. Si quiere jugar con público, llevar un partido a otro escenario significará gastar, en primer lugar. Pero, en contrapartida, eso se puede recuperar por el abono o con el abono de los hinchas. Habrá que ver qué decisión toma Luqueño en cuanto a las entradas, canje o venta. Vamos a saber. Juan Darío Cáceres, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Nicolás Ledesma le saluda. Tanto tiempo, sí, presidente. ¿Verdad que sí? ¿Cómo anda? Mucho. Muy bien, muy bien. ¿Vacunado ya, presidente, con las 2 dosis o 3 luego para asegurar? Ya estamos vacunados con la segunda dosis. Qué bueno, presidente. Pero nos agarró un refilón del COVID, que es muy terrible. Me parece que todos estuvimos en la misma, pero lo importante es que está bien, presidente, ¿no? Sí, estamos bien, estamos bien. Estamos caminando, haciendo un poco de ejercicio. Estamos bien. Qué bueno saberlo. Al servicio nuevamente del querido Deportivo Luqueño después de 23 años casi. Sí. Aquí mis compañeros más jóvenes me miran ahí, no saben que nosotros vivimos casi muchísimo tiempo pendientes los uno de los otros en su época de presidente de Luqueño y de un activista, permítame el término, de las reuniones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, presidente. Y así fue, mi querido amigo, y estamos nuevamente ahora llenos de optimismo, de aire juvenil, merced a la invitación de todos estos jóvenes que están actualmente en la directiva de Luqueño, ¿verdad? Y los acompaño con gusto, ¿verdad? A pesar de que ya estaba retirado y nuevamente con ganas de hacer algo por el querido Club Deportivo Luqueño. Presidente, al punto, ¿qué va a hacer Deportivo Luqueño con estas nuevas disposiciones? ¿Cuál es la idea que tiene la directiva de Luqueño, presidente? Y bueno, varias opciones están, ¿verdad? Resulta que el club, cuando se inauguró en el 98 para la Copa América, 99, perdón. Sí. La parte nueva es muy poco lo que tiene daño, por el uso, ¿verdad? Sobre todo los agujeros de las butacas, etcétera, etcétera. Y hay la galería sur es la que menos daño tiene, ¿verdad? Y la platea tiene un poco por la vibración de los letreros que se puso ahí. Y la galería norte también con algunos agujeros que hay que cerrar y algunas cosas, ¿verdad? La parte grave está en la preferencia, ¿verdad? Que es la inversión más grande y el que más tiempo va a llevar a separar. Yo creo que si hacemos un compromiso con la APF, por lo menos la gradería sur se podría, y sobre todo con el ingeniero de la APF, se podría habilitar una gradería mientras podamos nosotros ir arreglando la platea y la gradería norte, no así la preferencia, ¿verdad? Que quedaría todavía cerrado hasta que podamos arreglar. La otra posibilidad es alquilar cancha
aledañas al club, era como puede ser la cancha del Capiatá, que me comentaban que está en muy buen estado su campo de juego. La cancha de General Díaz o la cancha de Independiente acá de Campo Grande, que es un club amigo que está muy cercano. Y la última posibilidad es jugar sin público en nuestra cancha, que lamentaríamos muchísimo que la gente del club está ansiosa de verle al equipo después de casi 3 años que no entran a la cancha, ¿verdad? Así que esas son las posibilidades que tenemos. El señor Michel Sánchez nos explicaba que algunos de los estadios que usted citó no cuentan con la certificación VAR 2021. Es el caso de General Díaz. En cancha de San Lorenzo llegó a jugar Luqueño en algún momento. Le pregunté también por Independiente, es un estadio que no cuenta con esa certificación, tampoco el de Capiatá porque hoy no está en primera división. Es como que las opciones se van reduciendo a estadios de equipos de primera o el Defensor de Chaco, o lo que usted mencionaba de llevar el partido o de jugar el partido directamente en el Feliciano Cáceres sin público. Así mismo, estamos viendo la posibilidad lo más rápido posible de arreglar uno de los estadios. Como es el 20%, Luqueño tiene un aforo de 25.000 más o menos, el 20% sería sin 5.000 personas, ¿no? Esa gradería sur es para capacidad de 3.000 más o menos, o sea que estaría repleta si es que se llega a habilitar, pero son suposiciones. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de esta semana. De todas maneras, nosotros vamos a jugar con Libertad, en cancha de Libertad, y con River sí, ya en nuestra cancha, pero ya el 13 de septiembre en vista a la eliminatoria, a los partidos eliminatorios. Presidente, vamos a ver a qué llegamos, ¿verdad? Perdón. Yo creo que podemos hacer un acuerdo con la parte de ingeniería de la APF, ¿verdad? Y hacer un compromiso ya de comienzo de la... Realmente nosotros a esta altura del campeonato ya hubiéramos casi tenido todo esa gradería que yo les mencioné, la gradería sur, la platea y la gradería norte. Si es que se hubiera hecho el acuerdo con el Grupo Pueblo, que quería hacer un shopping en la parte de atrás del Club Deportivo Luqueño. Sí. Nosotros le dábamos eso por 25 años, previo pago de $1.000.000, con eso de sobra arreglamos todo el estadio. Lamentablemente no se dio, por algunas circunstancias acá también internas del club. Hay gente que se opuso, a lo mejor eso hizo también un poco resistir al capital. El capital es cobarde muchas veces cuando hay problemas, no se quiere quedar, ¿verdad? Así que, pero estamos, yo creo que ahí a la larga vamos a llegar a un acuerdo con la gente y vamos a tener los recursos necesarios para el arreglo del estadio, ¿verdad? Presidente, lamentablemente también heredamos una situación caótica del club en lo económico, en lo deportivo, en todo sentido. Estamos reencauzando ahora muchas cosas y nos queda la parte, lo más difícil, que es la parte económica. Presidente, y para solucionar esa parte económica que tenían ese proyecto, ya nos habían hablado anteriormente, era $1.000.000 para entrar, y en los 25 años, ¿qué otro beneficio iba a tener? ¿De qué monto total se hablaba que iba a ingresar al Deportivo Luqueño? No, en 25 años iba a quedar toda la construcción, todo lo que era el shopping para el club, ¿verdad? Ese era. Sí, pero en costo de alquiler o por el resto, $1.000.000 por 25 años era. Sí, más la construcción. Estábamos hablando de un orden de $2.5 millones, $3 millones. Sí. Presidente, ¿qué le van a pedir a Libertad? ¿Llevar a su público también o depende eso exclusivamente de Libertad? Yo creo que no estoy bien seguro. Hoy voy a consultar con la APF. Yo estoy como delegado también del club, ¿verdad? Y todo es virtual, entonces voy a consultar, ¿verdad?, cómo es la situación ahí en caso de ser visitante, ¿verdad? Uh-huh. No sé si solamente el local o también es miti, ¿verdad? El local 50% y el visitante 50%. Presidente, así
Sí. Y hay una comisión que se encarga de la parte de la estructura del estadio y también de parte de APF. ¿Quién tiene que coordinar eso o es meramente una negociación para ese compromiso entre los presidentes con APF? No. Nosotros tenemos el ingeniero de la APF, se me fue el nombre ahora, que es muy conocido. Es uno de los pocos técnicos que tenemos en ingeniería en cura del hormigón, ¿verdad? Es el ingeniero, se me fue el nombre, pero con él que vino a hacer el estudio total del estadio, ¿verdad? Con él es que estamos hablando. Por nuestra parte estamos acá, una comisión en la que yo estoy, y está el arquitecto Enrique Gil, que es miembro del comité ejecutivo luqueño, ¿verdad? Y otro amigo, el ingeniero Juan Moreira, que es el síndico, que fue uno de los constructores en su momento de la parte nueva del estadio, ¿verdad? Y con ellos estamos viendo nosotros para la reestructuración total de lo que es el estadio luqueño. ¿No es Baesquiem? Ojalá. ¿Cómo? ¿No es Baesquiem, el de la APF? No. No es. No importa, Presi. Pero se me fue lamentablemente, porque siempre está en nuestro pensamiento, ¿verdad? Pero en este momento se me escapa. Pero en definitiva, Luqueño va a insistir entonces con que se habilite algunos sectores de su estadio para poder jugar de local. Vamos a pedirle, si tenemos el visto bueno del ingeniero, yo creo que el presidente de la APF no se va a negar, ¿verdad? Porque el ingeniero es el que dicta o sea, el que da la responsabilidad de que no va a ocurrir. Esa gradería azul, como yo le digo, no tiene casi nada, porque ahí están todos los vestuarios, ¿verdad? Locales, son 4 vestuarios nuevos que tiene Luqueño ahí. Y bueno, si eso se habilita, tenemos un aforo de casi 4.000 personas, ¿verdad? Y entonces presidente, podamos ir arreglando el resto, ¿verdad? No, disculpe que me meta ahí, pero no es ese el cálculo. Si encima de la gradería, que es el sector sur, entran 4.000 personas, solamente van a entrar 800 en ese lugar, es 20% por cada sector. Por cada sector, sí. O sea, no van a entrar 4.000 personas ahí van a entrar 800 personas. Yo estaba entendiendo que era por el total del local, ¿verdad? Porque, como te estaba diciendo, no estoy bien todavía versado en el tema de la participación de la gente en los estadios, ¿verdad? Esto vamos a consultar esta tarde. Probablemente mañana tenemos la reunión virtual de toda la semana con de la gente de los clubes, de los 10 clubes participantes ahora en este campeonato, ¿verdad? De la APF, que lidera el vicepresidente de la APF, Sosa Jovellano, el doctor Sosa Jovellano, Carlos. Todos los viernes tenemos una reunión donde nos enteramos de las cosas. Todas estas cosas vamos a saber con certeza, ¿verdad? Juan Darío Cáceres, muchísimas gracias y vamos a estar atentos a lo que se resuelva. Sí, muy amable. Gracias a ustedes, cuando guste. Juan Darío Cáceres es presidente del Sportivo Luqueño, hoy que está en la comisión directiva. Vamos a ir a la pausa. En el grupo A, Manchester City y PSG. Atención, el PSG y el Manchester City en el grupo A. Podía jugar Cristiano Ronaldo en el Manchester City contra Messi. Guardiola dirigiéndole sí, terrible, Guardiola dirigiendo en contra de Messi. En el grupo B, Atlético de Madrid, Liverpool. Tremendo este grupo también hasta ahora. Sporting de Portugal con Dortmund en el grupo C. En el D, Inter con Real Madrid. Hasta aquí. Inter, Real Madrid. En el grupo E, Bayern, Múnich, Barcelona. Otro grupo bravísimo. En el F, Villarreal con Manchester United. Hasta ahora. En el G, Lille
la sensación del fútbol francés. Y Sevilla, en el grupo H, otro grupo bravo, Chelsea con Juventus hasta ahora. Así que entonces se está haciendo el sorteo de la Champions en estos momentos. En un ratito vamos a continuar, vamos a la pausa y ya seguimos ahí algo, Fede. No, con respecto al futsal FIFA, se confirma la ausencia de los hermanos Ayala. Estoy hablando aquí con uno de ellos, con Gary, y me dice que es una decisión del técnico. Mirá vos. Increíble. Pero cierto. Entré a mirar la ficha y efectivamente jugaron ambos el partido del martes contra un equipo llamado Laranjeiras de Brasil. Ese es un punto que habría que consultar. Venezuela, Argentina, los otros representantes sudamericanos están en Europa ya instalados jugando amistosos contra otras selecciones. Y Paraguay se quedó acá a jugar partidos contra equipos estaduales de Brasil. Fuera de eso, 4-3 ganó Paraguay ese partido y Gigi Ayala hizo uno de los goles. O sea, es decir, lesionados no estaban. Era más lógico que no estén en el proceso a que estén de Claro. examen, ¿verdad? Porque son jugadores que no pueden estar de examen. Ahí está. O sea, yo realmente no me gustaría escuchar una explicación coherente de Chilaver, pero no. Es complicado saber. Hablo de Carlos Chilaver, el técnico de la selección. El técnico. Pero es muy extraño, me parece hasta muy raro que jugadores de la talla de los hermanos Ayala hayan hecho todo el proceso y en el final del proceso, no estando lesionados, queden afuera. Pues tiene que haber un porqué. Bueno, vamos a ver entonces en un ratito. Continúa el sorteo, 100 es el que está sacando las bolillas en estos momentos. Vamos a la pausa y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. ¿Y qué tal tu día, amor? Normal. A las 6 me fui al gym, de ahí pasé por el súper, luego a la ofi, el tráfico horrible, almorcé con Adri y luego me fui a la veterinaria a buscar a Lulú. Ah, y la llevé a dar una vueltita por el parque antes de pasar por lo de mamá. ¡Wow! ¿Qué tomaste hoy? Leche Trébol, la número 1. Lácteos Trébol. Nutre tu día, nutre tus emociones. Trébol. Hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos top of mind. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no
no puede faltar. Embutidos Shorty, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Shortitzer. Vuelve la tan esperada y anhelada Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Del lunes 23 al domingo 29 de agosto encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de septiembre. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país, y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar de nuestra exclusiva zona Picat 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Shortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República de Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Vuelve la tan esperada y anhelada Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Del lunes 23 al domingo 29 de agosto encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de septiembre. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país, y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar de nuestra exclusiva zona Picat 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Dos sorpresas se dieron ayer en la jornada de Copa Paraguay cumplida en cancha de Rubio Ñu. A primera hora, Juventud, equipo de la Primera C, eliminó a Sportivo Trinidense al derrotarlo 2-0. Pedro González y Óscar Arrúa, este último de penal, anotaron los goles para el conjunto de Loma Putá, que medirá en fase 2 a Libertad. La jornada culminó con la clasificación por penales de 1 de marzo de Pilar. En tiempo normal, el juego contra Nacional terminó 0-0. En la tanda ganaron los pilarenses 3-0 con goles de José Cabañas, Rolando Amarilla y José Enciso. El portero del equipo de Ñembucú, Mario Quintana, desvió los remates de Richard Prieto, David Fleitas y Orlando Colmán. En 16avos de final, 1 de marzo enfrentará a Tacuarí. Hoy culminará la fase 1 de Copa Paraguay. En Itagua, desde las 17, Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar de la B jugará contra Deportivo Pinoza de la C. El ganador será rival de Olimpia. Y a las 19:30, el club local 12 de octubre enfrentará a Atlético Mil Palos de Caguazú. El vencedor tendrá como siguiente adversario a 3 de febrero de Ciudad del Este. 13:08, seguimos en la R800. Yo le hago fiesta a los compañeros sobre los equipos que están cayendo en los grupos. Ellos ni frío ni calor no le dan. Ni a Fede ni a JJ.
A mí me apasiona el fútbol europeo. Se están completando los grupos, ¿verdad? Más aún con ese en primer emparejamiento confirmado. Sí, tres ya son. Grupo A, City, PSG y Leipzig del fútbol alemán. Fíjense ustedes. Se están completando. Grupo B, Atlético de Madrid, Liverpool, Porto. El C, Sporting, Dortmund y Ajax de Holanda. Entra otra vez Ajax. Grupo D, Inter, Real Madrid y el Shakhtar Donetsk. El E, Bayern Múnich, Barcelona, Benfica, hasta aquí. El F, Villarreal, Manchester United, Atalanta, muy buen equipo italiano. El grupo G, el Lille, Sevilla y el Salzburgo. El H, Chelsea, Juventus y Zenit de San Petersburgo. Se completa el grupo del Atlético de Madrid con el Milan. ¿Qué grupo che? Atlético de Madrid, Liverpool, Porto y el Milan de Italia. Repito, Essien es el que está sacando el Wolfsburgo de Alemania. ¿Dónde va a ir el Wolfsburgo? No puede ir en el grupo donde ya está un alemán. A ver. Essien. Miren los ojos de Essien como mira. Essien te asusta así. Estamos tratando de conseguir una nota. A ver si nos atienden. ¿No hay caso? Al grupo G. Los grupos de la Champions. Uno más. El Dinamo de Kiev. No hay ningún paraguayo, ¿verdad? No. En esta fase de grupos no. Porque Dinamo de Moscú está Valbuena. Bayern Múnich, Barcelona, Benfica y Dinamo de Kiev. Fue al grupo E. ¿Qué dice ahí? No entendí ahí lo que decía. El último equipo que sale, Sheriff Tiraspol, en el grupo de Inter de Milán, Real Madrid, Shakhtar Donetsk y el Sheriff. Entonces se completa la lista y el cuadro de la Champions en estos momentos. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos en un ratito. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontrá
Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Última parte de la programación, estamos hablando de la nómina de futbolistas que fueron convocados por el técnico para el Mundial de Futsal FIFA, Fede, ¿no? Sí, señor. Se dio a conocer la lista de convocados de la selección paraguaya para el Mundial que se va a disputar en Lituania. Insistimos con esto, ausencias llamativas de los hermanos Ayala, Gary y Gigi, quienes inclusive jugaron el partido del día martes contra Laranjeiras, un equipo de Brasil. Laranjeiras se llama el Estadio Fluminense. Gary Ayala, ¿cómo estás, Gary? Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Bien, bien. Estamos sorprendidos, ¿verdad? Porque el apellido Ayala es clásico en el mundo del futsal y hoy no están en la lista. ¿Crees que está bien esto? ¿Que faltó algo? ¿Qué ocurrió? ¿Ya pasó el tiempo de los Ayala o por dónde va el tema, mi querido Gary? No sé si el tiempo de los Ayala ya pasó, pero fue una decisión hablada. Yo tuve una conversación con Chila antes de ayer, cuando iba a la lista, y él me dijo su punto de vista, que le dije el mío, y al final tomé la decisión que ya se haría, así que a aceptar y todo hecho ya está. ¿Y fue convincente para vos o te dejó dudas lo que te explicó? O sea, convincente no, pero como te dije, o sea, puede gustarme o no. Él el entrenador, él es el que toma las decisiones, así que hay que aceptarlo. Y no hay de otra. La vida continúa. Ahora, Gary, lo llamativo es que no estés vos y tampoco tu hermano. Inclusive ustedes jugaron hasta el día martes, el último amistoso. ¿Te llamó la atención que hayan cumplido todo ese proceso y sobre el final queden fuera? Mira, en realidad lo de mi hermano fue más una decisión técnica. El cuerpo técnico alega de que a él no le ven en condiciones de disputar el mundial, ¿entendés? Y lo mío fue más una decisión hablada. Yo, como te le dije a ti, compañero, yo hablé con Chila, le dije lo que pensaba, lo que creía y lo que yo estaba viendo que estaba pasando. Le dije mi opinión, él aceptó respetó mi decisión, y al final fue una decisión tomada y sobre todo hablada. Pero ninguno está lesionado. No, ninguno. Yo solamente tenía la fractura de la costilla, que eso me privó de jugar la Liga Premium, pero yo el día 5 que arrancaron los entrenamientos con la selección, yo ya me puse a disposición de la selección. Gary, o sea que se tiene que entender como que esa charla de darle tu postura al entrenador es como que no te sentías cómodo con las cosas que se estaban haciendo, cómo juega el equipo, con los compañeros que tenías, y preferías dar un paso al costado también. No de cuestiones técnicas ni tácticas, ni mucho menos
mis compañeros. Yo no soy quien para hablar de mis compañeros. Como te dije, yo les expresé lo que yo veía. Creo que soy lo suficientemente inteligente, aparte que llevo metido en esto hace muchísimo tiempo. Así que les dije lo que yo veía, lo que pensaba, y al final el resto tomé mi decisión y nada, quedamos así y todo bien. Pero también porque nosotros valoramos mucho tu trayectoria, la trayectoria de tu hermano, que son banderas realmente de nuestra selección, pero también lo fue Carlos Chilaver. Por eso decía, él habló por derecha todo bien con ustedes, o sea, pasa por una decisión de que te guste o no, pero él les dijo y le fundamentó. Sí, él habló con mi hermano, después habló conmigo cuando iba a dar la lista, y ahí hablamos. Yo le dije lo que pensaba, y al final fue una decisión tomada en conjunto, digamos. Gary, ¿te molestó alguna situación en particular, alguna convocatoria, el proceso de trabajo, algo sobre eso? No, a mí no me molesta nada. Mira que este era el 8º año que nosotros veníamos trabajando con Chile y todo su cuerpo técnico. No tiene, y aparte no tiene por qué molestarme a mí nada. Yo solamente soy un simple jugador. Yo tengo que acatar las decisiones y las cosas que ellos nos decían que teníamos que hacer. No, solamente que yo veía ciertas cosas, ¿entendés? Yo le expresé eso a Chile y como tomé esa decisión de dar un paso al costado. Aparte, yo creo que es también más para darle lugar a la gente joven. Creo que tarde o temprano tendría que pasar eso. Hubiese sido lindo que pase después del Mundial, pero todas las cosas son así. Así que hay que aceptarla y nada más. Gary, por último, ¿qué es lo que sentís en este momento? Porque imagino querías estar ahí, querías estar en este que podía haber sido tu último Mundial, y ¿cuál es el futuro a partir de ahora? Y no te voy a mentir, la verdad que estoy dolido. Tenía la esperanza o la ilusión de terminar mi ciclo en la selección de la mejor manera, pero lastimosamente sería así. Igual creo que no cambia mucho todo lo poco, mucho que hice por la selección. Yo creo que mi trayectoria en la selección habla por sí sola. Y para más adelante, yo ahora mismo estoy descansando. El lunes empiezo a entrenar nuevamente y ya pensando en lo que sería el segundo torneo de la Liga Premium con Cerro, y después veremos qué pasa de Gary Ayala. Gary, lo último, independientemente a esto, y yo quiero felicitarte por la altura con que manejas esta situación. Nuestro objetivo no es luego que vos le manda la China al técnico ni nada por el estilo, sino saber por qué los Ayala no están, ¿verdad? Que son, como ya dijimos, apellidos ya ilustres del futsal. Pero quería preguntarte, más allá de esta situación, ¿es bueno nuestro potencial, el potencial que vamos a llevar al Mundial? Yo creo que sí. Yo confío plenamente en mis compañeros. Un grupo que viene trabajando hace bastante tiempo. Hay gente de mucha experiencia, jóvenes que ya tienen su Mundial encima, y ahora la inclusión de Alan Rojas, Pedro Pascotini y Alejandro Jiménez, yo creo que nos irá bastante bien. Es el deseo que yo tengo, aparte que quiero que le vaya bien a mis compañeros. Gary, un abrazo grande, gracias por atendernos y lo mejor para vos siempre, ¿sí? Dale, gracias, cuando gusten. Hasta luego. Bueno, ahí está. Definitivamente es exclusiva situación Decisión del técnico. Decisión del técnico. Lo que yo entiendo, como J le planteó, es que él como capitán de equipo manifestó algunas cuestiones. Sí. Tiene que pasar por ahí. Claro, que no le gustó. Y Chilaver le dijo, la decisión igual está tomada. En cuanto a alguna decisión que probablemente a Gary no le gustaba, por supuesto él no lo va a decir, le insistimos sobre el tema, es definitivamente un señor jugador, demasiado correcto, no quiso ventilar cuestiones internas, pero algo le molesta. Me da la sensación que algo no le gustó a él, del proceso que se cumplió, y a partir de ahí el técnico le dijo, ¿es esto o nada? Claro, y te guste o no, también se nota que fue correcto el proceder de Carlos Chilaver, o sea, le dijo y
Y está bien, el técnico, toman la decisión, algún día le va a tocar a él, Y seguramente mañana vamos a hablar con el técnico de nuestra selección. Ángel González fue presentado en el Porto, Nico, que juega con el Milan, Atlético de Madrid, y hay otro equipo que cayó. Mira vos. Va como seguramente tercer arquero, ¿verdad? El arquero de Libertad, el chico. Sí. Se había jugado en primera. El alto. Y 2 arqueros sí, el grandote. Fue presentado en el Porto. Qué bueno. Vamos a hablar con él seguramente mañana. Nos vamos, Fede, ¿algo más? Hoy termina la primera fase de Copa Paraguay. Olimpia conocerá a su rival del duelo entre Deportivo Pinosá y Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, por ejemplo. Sí. Eso para tener en cuenta. Hoy vamos a conocer ya todos los emparejamientos y mañana seguramente vamos a preparar un informe especial sobre los emparejamientos que se vendrán para los 16avos de final de la Copa Paraguay. Milpalos es de Nueva Toledo. Sí, señor. Del departamento de Caguazú. Juega con 12 de octubre. Y Cristóbal Colón ante Pinosá. Estos son los partidos de hoy entonces de la Copa Paraguay. Volvemos mañana. Liberen a Chipi, por favor. Chao. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori, queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Antojo de comida mexicana, pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. La Unión R800, amplitud modulada. Si un pelotazo te ligaste, un Dolanet podés tomarle. Si algo duele después del gym, un Dolanet podés tomarle. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet viene a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala.
En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Amanecer Folclórico, un programa diferente, con participación de los oyentes a través de nuestra línea telefónica. Amanecer Folclórico, con salutaciones, proverbios, dichos, ñenga, chistes, historias y leyendas, y todo lo que forma parte de nuestra cultura y nuestro folclore. Este y todos los sábados de 5 a 7 de la mañana, Amanecer Folclórico. Conduce Francisco Quico Sánchez. Radio La Unión, R800 AM. Alondra feliz, aún la libertad de tu corazón no mató el amor. Por eso a llorar, ebrio de dolor, tú me niegas hoy tu trino de miel. Vente a darme ya con tus bellas alas un celestial soplo salvador. A ver el Edén que sueña ganar tu triste zorzal peregrino infiel. Y a la deidad sin pecadora, alivia tu ser mi orfandad. Y alma tus versos, piedras de implorador, no solo debe tener maldad. Sangre agonizante mi pobre espíritu al no saber de tu áurea voz. Esa es mi varada y acariciante afirmación de un puro querer. Tú eres el camino de una gloria que alcanzaremos luego los dos. Y ya no seré solo tan solitario que viene muerto en su padecer. Del cariño tuyo estoy sediento, como lo testigo esta noche azul. Alondra feliz que el juramento será un paraíso a mi juventud. Con un terno sí de tu dulce pico y quiero ser curarás mi mal. E iremos al nido que construí para nuestra unión llena de esplendor. No habrá más belleza a los oídos que nuestro canto.